Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá de Met en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error y que no falle en alguna cuestión de halajá y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí y que no diga que lo impuro es puro ni que lo puro es impuro y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Estamos desde la Yeshiva Tefilá Emet. Vamos a continuar con el libro de Rezar como Judío, escrito por el Rabbi Hayi Halevi Donim. Vamos a estudiar lo que va a ser el capítulo 1 del libro. Como les comenté ahorita, este libro se llama así, Rezar como Judío, por el Rabbi Hayi Halevi Donim, traducido en inglés por Oscar Sapolinsky, editado por el viejo Birnabune de la editorial Eliner, del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, en Jerusalén, escrito en 1986 o el año 5747 desde la creación. El libro de textos hebreos que aparecen en esta obra provienen del libro de oraciones del Sidur Reina de Israel, editado por Shlomo Tal y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. Este libro incluye los textos de oraciones que contienen el nombre de Hashem, por lo tanto se ha de tratar con la veneración y el respeto debido a los impresos que contienen los textos sagrados. En el video anterior, que era la introducción al libro, vimos dos historias que nos contó el rabino, una sobre un matrimonio, una fiesta, una celebración de un matrimonio, que el hombre pasó y vio por la ventana y vio mucha gente reunida, lo que le causó curiosidad y se acercó y miró y vio que la gente saltaba y se movía de forma muy extraña y él llegó a su conclusión propia de que la gente estaba loca por cómo saltaban y hacían movimientos extraños, pero en realidad lo que era el hombre era sordo, no escuchó la música. Eso es lo que nos contaba acerca de cómo una persona no puede ver ni sentir la melodía que existe entre el hombre y Hashem, sino simplemente cree que las demás personas son locos. Lo que le comentaba también en el video anterior, de que cuando una persona está orando y pasa a alguien y lo ve como un loco y empiezan a criticarlo, pero en realidad esa persona está hablando con Hashem. La otra historia que vimos fue la del rabino. Igual, la gente lo criticó por haber comprado unas botas que le quedaban muy grandes y algo que ni siquiera él usaba nunca, cuando él sabía de que había una tormenta y simplemente lo que hizo fue salir antes de que amaneciera y que todas las personas salieran. Él lo que hizo fue abrir campo para que pudieran llegar sin problema a las sinagogas y le abrió campo para que las demás personas llegaran sin esfuerzo. Esto es otra historia que nos contó el rabino, que se puede tomar también como un guía. Él se abre campo y trae su gente atrás para que la gente que viene detrás de él tenga más facilidad de llegar a cierto punto. Vimos lo que fue lo molesto que puede llegar a serle no saber manejar un sidur y estar en una congregación, lo molesto que puede ser para uno y para las demás personas el estar uno pasando hojas, eso desconcentra. Les comenté en el video anterior de la introducción de que es molesto porque primero uno no hace la oración, segundo la persona que está al lado se desconcentra y va a estar más pendiente de si usted encontró la oración o no, y si usted encuentra la oración y la lee, ya después ya van a ir más adelante y bueno, esto va a ser un caos total en su oración. Pero en realidad lo que este libro nos va a enseñar es precisamente eso, a aprender a manejar el sidur y a comportarnos en una sinagoga. Vimos lo que fue las abreviaciones de la Torá. Vimos también de dónde vienen los pasajes de la formación del sidur, desde cuándo vienen, de qué épocas, quiénes los escribieron. Y vamos a empezar entonces con el capítulo 1, que se llama La búsqueda de la espiritualidad. Está dividido en varios temas. El primer tema se llama El comienzo, vamos a empezar de cero prácticamente. El segundo tema se llama las Ma'amadot, vienen los rezos colectivos, la Shon HaKodesh.
que es la lengua sagrada, viene la Kavaná, los cánticos, entonación en Usak, el punto 6, 7, 8 es el mismo, pero lo dividí en tres temas pues para poder entender un poco mejor. Entonces vamos a empezar con el primero, que se llama así, al comienzo. Vamos a ver qué nos dice el Rabí Hayin Halevidonim en el capítulo 1. Dice: desde los albores de la historia de la humanidad, la ofrenda de sacrificios fue la base del culto a la divinidad. Recién cuando Abraham hace su pacto con Hashem, surge un pueblo que rompe con los ídolos paganos, con las múltiples deidades y con los sacrificios humanos, para dedicarse a adorar a un Dios único, al espiritual Ser Supremo. Aun cuando el acto de sacrificio siguió siendo para ellos la forma admitida para expresar agradecimiento, para celebrar las festividades y para obtener el perdón divino, la adoración a Hashem no se limitó solamente a la inmolación de sacrificios. Puras plegarias no vinculadas a la ofrenda de sacrificios ya fueron pronunciadas por los patriarcas de Israel. La Torá menciona muchos de estos casos de plegarias. Cuando Abraham rezó a Hashem en Génesis 20:17, y cuando Abraham suplicó a Hashem por los habitantes de Sodoma, esto está en Génesis 18:23. Sentó los precedentes que fueron seguidos posterior por su descendencia. Las plegarias también servían para acompañar y embellecer los sacrificios rituales. Las personas que traían sus ofrendas al templo de Jerusalén debían recitar plegarias confesionales. Esto está en Levítico 5:5 y en Números 5:7. También los que traían las ofrendas de las primicias y el diezmo recitaban plegarias especiales. Esto está en Deuteronomio 25:5 al 10 y del 13 al 15. Los levitas en el templo entonaban versículos del libro de los Salmos y los sacerdotes pronunciaban regularmente la bendición sacerdotal, así como otras plegarias, y recitaban fragmentos de las escrituras que incluían la Shema y los 10 mandamientos. Los representantes del pueblo que se encontraban en el atrio del templo se reunían en los servicios con diversas respuestas deprecatorias. Esto lo vamos a ver en la página 25 y 27 de este mismo capítulo, que son las Mamadot, lo que le comentaba anteriormente. Aun cuando el Talmud establece que rezar es un precepto rabínico, eso está en Berajot 21a, Maimónides explica que únicamente el tiempo para las oraciones, el contenido de las mismas y el número de servicios de oraciones fueron establecidos por los rabinos, pero que la obligación básica de rezar es una exigencia de la Torá. Eso es Angelijot Tefilá 1.1. Basa este criterio en la interpretación de que la tradición oral hace el versículo bíblico: y sirviendo al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón, Deuteronomio 11:13. ¿Cómo se sirve al Señor con el corazón? Mediante el rezo. Esto está en Tananit 2a, perdón. El fundador del movimiento hasídico Chabad Lubavitcher, el Rabí Shenur Salman de Liyadi, apoya la concepción de Maimónides al sostener que la idea de rezar es la base de la Torá. Hasta los tiempos del Segundo Templo no habían plegarias establecidas ni se habían determinado horas para los rezos. Cada persona rezaba cuando quería, diciendo mucho o poco según quisiera o supiera. También el contenido de las plegarias estaba librado al criterio de cada uno. La oración era espontánea, una reacción espiritual a las experiencias personales. Algunos rezaban una sola vez al día, otros lo hacían varias veces. Algunos se extendían en sus oraciones, otros lo hacían brevemente. No habían reglas establecidas. Esto es a Maimónides, Gilijot Tefilá 1.3. Únicamente la recitación del Shema 2 veces por día era un deber establecido por la Torá, la cual señala también los momentos del día para ello. Fue Ezra, el escriba, y los 120 varones de la gran asamblea quienes al comienzo del periodo del Segundo Templo, alrededor del año 485 antes de la era común, establecieron por primera vez el número de servicios religiosos por día, trazaron los lineamientos generales de las oraciones básicas y fijaron las horas para recitarlas. Hace casi 2500 años establecieron ellos los 3 servicios diarios de oración, en la mañana, en la tarde y en la noche. El número de las 3 oraciones diarias parece haber sido una vieja tradición israelita entre los piadosos y devotos. El libro de los Salmos 5:18 y el de Daniel 6:11 hay referencias a ello. Se supone que esta práctica fue inspirada por el número de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, según la interpretación agádica de los versículos correspondientes. Esto está en Berajot 26b. La Torá nos presenta a Abraham rezando en la mañana en Génesis 19:27, a Isaac rezando en la tarde, esto está en Génesis 24:63, y Jacob rezando en la noche en Génesis 28:11.
Vamos a leer directamente de la Torá qué es lo que nos dicen estos textos, perdón. Vamos a empezar entonces con Abraham, que es el que está estipulado para el rezo de la mañana, se llama Shaharit. En Shaharit dice en la mañana, Génesis 19:27. Dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Hashem. Eso es lo que dice el pasaje 19:27. Ahora vamos a buscar el siguiente pasaje que dice Isaac rezando en la tarde. Esto está en Génesis 24:63. Voy a leer del 62 al 63 para darle un poquito más de contexto al texto. Dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Ahora ese es el 62. El 63 dice: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí unos camellos que venían. Esto es lo que habla sobre Isaac rezando de tarde. Y a Jacob rezando de noche. En él lo encontramos en Génesis 28:11. Vamos a mirar qué dice Génesis 28:11. Y dice: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ese texto sería bueno leerlo. Voy a leerlo del 10 al 14, directamente de la Torah, para entender el por qué él hace esto. Dice: salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. El 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. El 12. Y soñó, y he aquí que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Hashem que subían y descendían por ella. El 13. Y he aquí Hashem estaba en lo alto de ella, y el cual dijo: yo soy Hashem, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 14. Serán la descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Por eso es que este pasaje es importante leerlo completo. Pero en realidad el que toca el tema exacto era el de Génesis 28:11, que era: y llegó a cierto lugar y puso su cabecera y se acostó. Bueno, esto fue leído directamente de la Torah, esto no está en el libro, pero están los pasajes. Cuando ustedes encuentren los pasajes en los libros, pueden referirse directamente a la fuente donde fue sacado ese párrafo y leerlo para entender un poco mejor. Sigamos. Una fuente talmúdica vincula la tradición de rezar 3 veces al día con los cambios de la naturaleza en el curso del mismo y el deseo del hombre de rendir homenaje a Hashem con la fuerza que hace que se produzcan estos cambios. Esto está en el Talmud Yerushalmi y en Berajot 4.1. Los cambios entre el día y la noche son claros. El evidente cambio en la naturaleza que se produce en la tarde es el desplazamiento del sol de oriente a occidente. Pero hay también otro cambio menos evidente, mencionado en Génesis 3.8. El surgimiento del viento del día, asociado con el del atardecer. Este fenómeno se observa claramente en Jerusalén y en otros lugares de Israel, donde el verano e invierno, en horas del atardecer, se produce un marcado cambio de temperatura con ráfagas de viento. Pero es cierto también que cuando Esdras estableció formalmente los rezos 3 veces por día, tenía el propósito de referir a los sacrificios comunales. Esto se llama Korban Tamid, que se ofrecían diariamente en el templo de Jerusalén. El Talmud confirma esto. Acá hay un comentario del rabino que dice: si bien minjá, el término utilizado para denominar el servicio de oraciones de la tarde, es traducido generalmente como ofrenda y se identifica sacrificio de la tarde en el templo, la antigua traducción aramea de la Torá, el Targum Onkelos, utiliza la palabra equivalente menab, literalmente la parte del día en que comienza a calmarse o a reposar, como traducción por el viento del día. De ello surge que la palabra minjá, en el sentido de menujá, reposo, es un término que se refiere también a una parte del día, del mismo modo en que los hombres de los otros servicios de oraciones, shaharit de la palabra shahar, mañana, y arbit o marib de la palabra noche. Dice Rabí Yoshua ben Levi: los rezos fueron establecidos para corresponder a las ofrendas diarias en el templo. La oración de la mañana corresponde a la ofrenda cotidiana.
matinal Shaharit. La oración de la tarde corresponde a la ofrenda final de la tarde Minjá, y la oración de la noche Arbit o Marib corresponde a la quema del altar de todas las grasas y órganos correspondientes de los sacrificios cotidianos, que se realizaba de noche. Berajot 26b. Por ciento, que la oración adicional Musaf, que se pronuncia los sábados y en las festividades bíblicas, corresponde a la ofrenda adicional que la Torá prescribe para esos días. Cuando el segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 de la era común, dando fin a los sacrificios en el templo, los sabios declararon que la oración es un aceptable sustituto de los sacrificios. Si bien el servicio de las oraciones se había convertido en práctica establecida desde hacía mucho tiempo, un texto bíblico aseguraba al pueblo que sus plegarias serían tan eficientes para obtener el perdón divino o para merecer la gracia de la divinidad, y como si fueran sacrificios. Ya lo había manifestado el profeta Oseas, que en lugar de becerros ofreceremos la oración de nuestros labios. Esto está en Oseas 14:3. Los sabios lo entendieron en el sentido de que nuestras oraciones eran tan aceptables para el santo bendito sea como los animales ofrendados en el altar. Eso está en el Yomá 86b. Y dado que las horas de los rezos fueron sincronizadas con las horas establecidas por la Torá para los sacrificios y ofrendadas, quedó reforzado el vínculo espiritual entre ambas, fiel al carácter del judaísmo, que siempre bregó por una mayor espiritualidad en las relaciones del hombre con el Señor. Un sabio, Rabí Elíasar, afirmó claramente que la plegaria es superior a los sacrificios. Esto está en Berajot 32b. Y otros consideraban que si uno es humilde de espíritu, la Torá le acredita como si hubiera ofrecido cualquier ofrenda al Señor. Esto está en Sanedrín 43b. Entonces aquí podemos entender, es un poco largo el tema, pero es importante. Entonces vimos cómo, de dónde se sacaron los pasajes de hacer minjá de hacer shaharit, minjá y arbit en diferentes partes del día, a quién se le atribuyó cada oración y por qué. Eso fue muy importante. También vimos porque cómo la oración sustituyó los sacrificios del templo, que el profeta Oseas ya lo había mencionado muchos años antes. Y esto pasó a raíz de que destruyeron el templo en Jerusalén en el año 70 de la era común. No se podían hacer sacrificios de animales, pero los sacrificios se hicieron a partir de ahí por medio de la oración. Vamos a ver ahora un tema importante, se llama las Ma'amadot. Este tema es bueno. Vamos a ver qué nos habla sobre las Ma'amadot. Ma'amadot, precursor del servicio en la sinagoga. La mayoría de los eruditos consideran que el origen de la sinagoga se remonta al exilio de Babilonia en el año sexto antes de la era común, cuando una nación desterrada, privada de su templo y de sus sacrificios rituales, se reunían los sábados y los días festivos para recitar las oraciones y escuchar los mensajes de sus profetas y sus maestros. Cuando los judíos retornaron del exilio de Babilonia, trajeron consigo a la tierra de Israel la tradición de estas congregaciones regulares para rezar. Incluso cuando se reconstruyó el templo y se restableció el sistema de sacrificios, continuaron realizando servicios de oraciones en las ciudades y aldeas, estableciendo así sinagogas coexistentes con el templo. Esto es importante, ya les explico por qué. Estableciendo así sinagogas coexistentes con el templo central de Jerusalén. Sin embargo, otros estudios consideran que las reuniones sabáticas de las oraciones en Babilonia se basaban en precedentes anteriores, y tal vez la sinagoga haya tenido sus remotos y no pregonados orígenes en el sistema denominado Ma'amadot, que fuera establecido según la Mishnah en Tananit 4.2 por los primeros profetas en los primeros días del primer templo. Incluso los eruditos que no están seguros de los orígenes históricos exactos de las Ma'amadot están de acuerdo en que ellas fueron factor principal en el desarrollo del culto sinagogal, en la medida en que a través de este sistema se establecieron originalmente en forma regular sacrificios de rogativas en las ciudades y aldeas de todo el país. Pero, ¿qué eran las Ma'amadot? Era un sistema que establecía la representación del pueblo
en general en el templo durante el servicio diario de las ofrendas, dado que la Torá establece en Números 28:1 que los sacrificios deben ser ofrecidos por el pueblo. Era necesario que el pueblo estuviera presente en el servicio, aun cuando no se permitía desempeñar las funciones de los sacerdotes o de los levitas. Pero hay una pregunta: ¿cómo puede representarse en el altar la ofrenda de una persona sin que esté presente? Se pregunta la Mishnah en Tananit 4:2. Y así fue como se estableció un sistema que permitía que la representación del pueblo en el ritual de los sacrificios, Los sacerdotes y los levitas estaban divididos en 24 guardias o turnos de servicio. Estos se denominaban las Mishmarot, que se alternaban en el servicio de los sacrificios en el templo. Cada guardia, Mishmeret, eran responsables por una semana de servicio cada 6 meses, o sea, tenían que ir 2 veces al año. Asimismo, el país estaba dividido en 24 distritos. Cada distrito designaba una delegación de israelitas distinguidos, conocidos por su piedad y devoción, para representarlo en la ofrenda pública. La gente electa para integrar estas delegaciones era denominada Anshei Ma'amat, que traduce gente de posición, aplicándoseles el título por ser los delegados para estar presentes y observar el ritual del templo. Cada distrito estaba ligado a una de las 24 guardias, o Mishmarot. Cuando llegaba el turno de un distrito, sus representantes que estaban en condiciones de viajar acudían a Jerusalén junto con los sacerdotes y los levitas de la guardia Mishmar correspondientes y asistían personalmente a los procedimientos del servicio ritual. Se reunían también para leer capítulos del libro del Génesis o Bereshit y para recitar plegarias y rogativas. Los Anshei Ma'amat, que por alguna razón no estaban en condiciones de viajar a Jerusalén la semana que les correspondía, dejaban sus labores durante toda esa semana y se reunían diariamente en el lugar central para rezar y para leer las escrituras. Dos de estas congregaciones diarias para rezar la de la mañana Shaharit, la de la tarde Minjá, coincidían con las horas de los sacrificios cotidianos en el templo. Había también una congregación adicional, Musaf, al mediodía, que no tenía relación con el sacrificio alguno en el templo, y una congregación de rezos. Al final del día, Neilá, que traduce cláusula de los portones. Las oraciones que se recitaban correspondían en su mayor parte a los salmos, que se encontraban al mismo tiempo en Jerusalén. Si se contaba con la presencia de un Cohen o sacerdote, este cerraba la reunión diaria con oraciones recitando la bendición sacerdotal, el Birkat Kohanim, tal como se hacía en la misma hora del templo de Jerusalén. Las congregaciones de rezos de estas delegaciones, tanto en el templo como en sus respectivas localidades, eran denominadas Ma'amadot, el plural de Ma'amad. Maimónides, Gilijot, Klei Hamikdash en 6:1-6. Y si bien estas congregaciones de rezos se realizaban en cada localidad solamente durante 2 semanas al año, era la primera vez que en la historia judía que tenían lugar servicios de oraciones realizados en forma regular y sobre una base cotidiana. Y aun cuando inicialmente solo los Anshei Ma'amad participaban de estas reuniones, con el correr del tiempo las congregaciones de rezos traerían con mayor cantidad de gente que se les unía para rezar. La influencia de las Ma'amadot perduró mucho tiempo después de la destrucción del segundo templo y la desintegración del sistema. La gente piadosa solía demorarse en las sinagogas después de las oraciones diarias para leer las porciones de las Sagradas Escrituras, del libro del Génesis o de Bereshit, que anteriormente eran leídas por los Anshei Ma'amad. Hasta la fecha, algunas ediciones del Sidur contienen una sección denominada Ma'amadot, consistente en el material de la lectura para los 7 días de la semana, versículos del Génesis, tal como en el pasado, así como los fragmentos seleccionados de la Biblia, la Mishnah y la Gemara. Esta sección, poco conocida, constituye un legado que reafirma el hecho de que todo el servicio de la sinagoga puede remontarse a una antigua tradición de rezos colectivos. Ahora vamos a ver, por lo que le comenté anteriormente, de dónde vienen las sinagogas, porque dice que si existía un templo
porque hay sinagogas, si se supone que ellos debían asistir al templo. Entonces, según las Mamadot, eran las personas que eran designadas para ir a Jerusalén a los rezos que eran estipulados en la Torá. Entonces, ¿qué hace la gente? Como son demasiadas personas y no todo el mundo puede ir a Jerusalén, buscaban a una persona que fuera íntegra prácticamente, y él representaba a esa parte de esa sección, porque estaba de ese distrito, porque estaba dividido en 24 distritos. Ellos iban a Jerusalén en representación del pueblo. Cuando ellos no podían ir, simplemente se reunían en algún centro especial que tenían ellos, y ya hacían las oraciones conjuntamente con el templo, que tenía que ser igual, al mismo tiempo tenía que ser todo, porque no podían todos viajar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema que yo les quería comentar sobre las primeras sinagogas, porque dice que cómo es que existían sinagogas aún en el templo. Hay un texto que dice que aunque hay dos versiones. La primera versión dice que aunque poseen pocos datos acerca del origen de las primeras sinagogas, posiblemente ellas se remonten a tiempos que en algún momento posterior a la división de los dos reinos hebreos, que es Judá e Israel, en el año 930 antes de la era común, o pueden haber tenido lugar a la destrucción del primer templo de Jerusalén en el año 587 antes de la era común, y durante el cautiverio judío en Babilonia en el año 586 al 537 antes de la era común. El número de sinagogas creció estableciéndose por la lectura pública de la Torá, y destruida por las legiones de Tito en Jerusalén. Y cuando se destruye el segundo templo, en el año 70, ya en Jerusalén existían más de 400 sinagogas. Entonces existen dos versiones. Una era esa, una se dice que fue por el cautiverio, en el exilio. Ellos no tenían dónde reunirse, y crean las sinagogas porque primero tenían la necesidad de congregarse, pero si no tienen dónde congregarse, ellos tenían esas casas donde ellos se reunían, leían la Torá, y no era necesario ir a Israel, a Jerusalén, al templo, pues ellos estaban en el exilio ya. Pero después de que se reconstruye el templo, ellos regresa a la tribu de Judá, regresan los levitas, y muchos de los otros del otro pueblo, de las tribus de Israel que regresan, son asimiladas entre los mismos judíos. Por eso se pierden algunas tribus de Israel, que son las 10 tribus perdidas de Israel, pero muchos regresaron y otros se quedaron en el exilio. Pero las sinagogas prácticamente habla sobre eso, las dos versiones. Entonces, una es por el exilio a Babilonia para poderse reunir, y la otra se dice que fue en el año 930, cuando se divide el reino de Judá. Bueno, sigamos. Entonces ya vimos lo que eran las Mamadot, y vimos también las que son las Mishmarot. Ahora vamos a ver lo que es el rezo colectivo. Este es importante también. Es el mérito del rezo colectivo. Iniciemos entonces con lo que dice el rabino. En el libro se titula El mérito del rezo colectivo. Entonces dice: uno de los rasgos característicos, antes de iniciar, quiero mostrarles vamos a hablar sobre los Minyan, la importancia de rezar 10 varones judíos. Uno de los rasgos característicos de la oración de los judíos desde sus mismos orígenes es en el énfasis del culto en comunidad o en congregación, en tefilá. ¿Qué significa tefilá betzibur? Se puede cumplir la mitzvah, precepto de orar rezando privadamente, pero hay un mérito especial en hacerlo junto con otros como parte de una congregación. Tanta importancia se le concede al rezo en comunidad que si uno no tiene la posibilidad de asistir al servicio religioso de la comunidad, se aconseja que lo más adecuado que puede hacer es rezar solo al mismo tiempo en que reza la comunidad. Los sabios han dicho que Hashem está más dispuesto a escuchar los rezos de una congregación
que los de un individuo aislado. Eso está en el Salmo 69:14. Eid Razón. Es interpretado en el sentido de que el tiempo oportuno o tiempo propicio para rezar, o sea, el momento en que la oración es acogida favorablemente por el Señor, es cuando la congregación está rezando. Esto está en Berajot 8a. Más aún, los sabios sostienen que cuando 10 o más judíos están rezando conjuntamente, un minyan, la presencia divina, o sea, la Shejinah, está con ellos, porque está dicho en los salmos que Hashem está presente en la congregación del Señor. Eso está en los Salmos 82:1. Y que la plegaria individual es más susceptible a ser aceptada si se pronuncia cuando se reza junto con la congregación. Eso está en Berajot 64a. El énfasis en la reunión para rezar en el lugar de la oración individual y separada contribuyó a estimular el crecimiento de la sinagoga como Mikdash Mit, santuario parvo, para la oración comunitaria normal. Y si bien un lugar determinado para orar, la sinagoga, es la sede preferida para los rezos, la falta de la sinagoga no ha de ser impedimento para rezar en común o un quórum. El quórum se refiere al mismo minyan. Puede realizar un servicio religioso casi en cualquier lugar. El rezo en congregación proporcionó a una afluencia cohesiva en la comunidad judía, agregó significación al hecho de que la mayoría de las oraciones están formuladas en plural y no en singular, subrayando así mutua responsabilidad de los judíos que los judíos sienten unos por los otros. Parece hacer a la comunidad más consciente de las necesidades del individuo y más sensible a ellas. El rezo en congregación permitía señalar debidamente las ocasiones importantes en la vida de las personas. La aflicción del individuo era compartida por toda la congregación, lo mismo sus alegrías. El servicio religioso en comunidad fue trazado incluso en algunas partes de modo que refleje las ocasiones especiales de la vida de la persona, de los componentes de la misma. Esto lo vamos a ver en la página 272 y 274 del libro. Los judíos pueden haber conocido mucho sufrimiento, haber agotado hasta las heces la sensación de ser un pueblo aislado en el mundo, pero un judío que rezaba regularmente con su congregación nunca se sentía solo. La tradición de rezar en congregación hizo lo posible también para traer al seno de la comunidad religiosa a los que no estaban capacitados para rezar debido a la falta de conocimiento de la preparación. No hay que olvidar que hasta el siglo VIII de la era común aproximadamente, las oraciones se rezaban de memoria. Existía una resistencia fundamentalista a poner por escrito las oraciones. Esto está en Shabbat 115b. Tal como hubo una tradición de no poner por escrito la Torah oral. La prohibición fue levantada posteriormente, pero recién en el siglo VIII comenzaron a escribirse los libros de oraciones. El primer Sidur, el libro de oración, formal para usarse a lo largo de todo el año, que se conoce actualmente, es el compilado por el rabí Armán Gaón en el siglo IX de la era común. Antes de ello había que memorizar las oraciones prescriptivas a fin de cumplir los deberes religiosos. Los que no eran capaces de memorizar hubieran quedado excluidos del servicio religioso si no fuera por la práctica establecida de congregarse para rezar en comunión. Este contexto era suficiente que una persona letreada con buena memoria recitara en voz alta la oración principal del servicio, que es la Amidá. Esta oración es una de las más importantes que se hacen en el rezo de las oraciones en el día, la Amidá. Ya más adelante veremos por qué y se explica qué es la Amidá. Pero esta oración es la más importante, la oración principal es el eje de la oración. Para permitir que los incultos cumplan sus obligaciones de rezar al escuchar las oraciones recitadas en nombre de ellos, respondiendo amén. Esto está en el Orach Hajim 124.3 y en la Mishnah Berurá 12. Las personas que conducían el rezo en congregación eran conocidas como Sheliach Tzibur, que traduce emisario de la congregación. En diferentes épocas y lugares, esta persona recibió diferentes nombres, tales como Shatz, acrónimo hebreo de Sheliach Tzibur, Baal Tefilá, que traduce maestro de oraciones, y Hassam, que significa chantre.
Este último título se reserva actualmente por lo general para quienes actúan profesionalmente como Sheliach Tzibur. De hecho, el emisario de la congregación no debe ser necesariamente un chantre profesional ni un rabino ordenado. Cualquier hombre adulto de la congregación puede desempeñar las funciones de emisario de la misma. El emisario no es un intermediario entre Hashem y la congregación, es simplemente el agente de la misma, que recita las oraciones en su nombre. Esto está en Berajot 5.5. En algunas partes del servicio religioso, su papel es solamente el apuntador que coordina los restos de la congregación, al pronunciar en voz alta el último o los últimos versículos de cada estancia de las oraciones. Determina un ritmo uniforme que es seguido por la congregación. A los efectos de esta obra, llamaremos a esta persona simplemente maestro de oraciones. Entonces, ¿qué vimos acá? Vimos la importancia de rezar en comunidad. Vimos qué significa la palabra minyan, qué son los minyan, son 10 judíos, que es lo que vimos, o más judíos orando. Si hay 10 judíos, hay minyan para hacer oraciones. Pero, ¿cuál es la importancia de esto? Los sabios establecieron que cuando varios judíos rezan en comunidad, la Shejinah está sobre ellos. Hay un salmo que nosotros leímos, dice la presencia, Dios está presente en la congregación del Señor. Eso es en Salmos 82.1, lo leí anteriormente. Es la importancia, porque Hashem la mayoría de veces que habla al pueblo de Israel, él habla en plural y no en singular. Por eso es bueno rezar en comunidad. Se dice que cuando usted no puede ir a la comunidad a rezar, lo debe hacer en el lugar donde esté, obviamente con cabanada, y que sea al mismo tiempo que la comunidad lo está haciendo, pues para que sea contado como un meritorio, aunque la halajá no establece que tiene que ser obligatorio en comunidad, pero es bueno rezar en comunidad, ya que la Shejinah está sobre ellos. Ahora vamos a ver otro tema, que es el idioma hebreo. Este tema es importante, ya les voy a comentar por qué. Se llama Lashon HaKodesh, el punto número 4. Es el idioma preferido para las oraciones judías. Aunque aquellos que no entienden el idioma hebreo podrían legítimamente planear una cuestión al respecto. ¿Cómo puede pretenderse que la espiritualización de las oraciones si uno no conoce el significado de las palabras que pronuncia? El código de la ley judía destaca la importancia de entender las palabras de las oraciones. Fueron los propios sabios judíos quienes establecieron en su tiempo que algunas oraciones tales como el Kadish se recitara en arameo, lengua vernácula de aquellos tiempos, debido a que una gran mayoría de la gente no entendía el idioma hebreo. Eso está en Berajot 3a, en Tosafot, sobre la palabra Beonim. Aún cuando el hebreo es el idioma preferido para las oraciones judías, los rezos no deben ser pronunciados forzosamente en hebreo. En efecto, la halajá establece que uno puede rezar en cualquier idioma que entienda. Eso está en el Orach Hayim 101.4, 62.2, Mishnah Berurah 3. Importante esto. Dice, la halajá establece que usted puede rezar en cualquier idioma que entiende. Si usted entiende el idioma inglés, pues haga sus oraciones en inglés. Si usted sabe hablar español, lo hace en español. Porque es la oración que el idioma que usted entiende. Es importante porque usted en su idioma entiende muchísimo, prácticamente el 100% de lo que se está diciendo en la oración. Si usted no habla bien un idioma y lo está leyendo, quizás muchos de los vocabularios que están ahí no los va a entender y usted va a seguir de largo y pierde como el contexto de la oración. Es bueno que uno haga sus oraciones en el idioma que sabe. Ahora, si usted lo quiere hacer en hebreo y no sabe hablar hebreo, pues obviamente lo que usted va a hacer es decir palabras y no va a hacer ninguna oración. El sidur que yo uso, yo les comenté en el video anterior, se llama el sidur Birkat Shlomo. Este sidur trae en su parte derecha el texto hebreo, que es en la hoja derecha. En la hoja izquierda está dividido en dos partes, que es la traducción la fonética, y trae el idioma español. Es fácil uno aprender las oraciones en hebreo con este libro porque
Usted las puede ir leyendo palabras en español y otras y mirar de una vez la traducción al hebreo, pues la fonética, no es la palabra tal. Y usted las puede pronunciar y empieza a leer, simplemente leer en español, se memoriza, pues no aprendérselo, sino sabe qué es lo que dice la oración y la puede decir en hebreo y sabe qué es lo que dice ese párrafo. Así no sepa leer en hebreo, usted lo puede pronunciar en fonética y por lo menos sabe qué dice. Pero si usted habla todo lo que dice la fonética y no sabe qué es lo que está diciendo, pues simplemente su oración es nula. Preferiblemente que usted lo haga en el idioma que sabe y con el tiempo. Y cuando tenga tiempo va estudiando y ya va aprendiendo pues palabritas. Y ya eso le va ayudando a que su oración la pueda hacer en hebreo. Pero si no sabe qué es lo que dice, pues prácticamente usted va a durar, si la oración dura media hora, va a ser una media hora que prácticamente nula porque no hubo Kavaná en la oración. Ya más adelante le explicaré qué es Kavaná. Vamos a seguir a ver qué más nos dice aquí. Hay un cuento que nos habla el rabino. Dice: un cuento hasídico que ilustra el espíritu de esta disposición. Un niño en una pequeña aldea rural donde había muy pocos judíos y no existía sinagoga, acompañó un día a su padre a la ciudad para hacer compras. Estando allí, fueron a la sinagoga. El niño nunca había estado antes en una sinagoga y quedó impresionado y conmovido a la vista de la congregación que estaba rezando. Él también quiso rezar, pero no sabía cómo hacerlo. Su padre solamente le había enseñado las letras del alfabeto hebreo y no más. Entonces tuvo una idea. Comenzó a recitar el alfabeto una y otra vez. Y dijo: Hashem, tú sabes qué es lo que quiero decir. Coloca tú pues las letras para que formen las palabras adecuadas. También esto constituía una oración. ¿Qué fue lo que hizo el niño? El papá le enseñó las letras del alfabeto, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, cada letra le enseñó, pero él no sabía organizar palabras, como en español uno, la M con la A, ma, o sea, armar palabras, él no sabía, simplemente conocía letra por letra individualmente. La emoción de él fue la primera vez que visitó una sinagoga y están orando, toda la gente orando, él también cogió su libro y lo abrió y quiso orar con ellos. Para él era algo nuevo y algo bonito, pero él no sabía qué decía el texto. Pero él, su corazón tuvo mucha fe y quiso hablar con Hashem. Lo que hizo fue agarrar cada letra, cada palabra y leía letra por letra. Luego pasó a la siguiente y leía letra por letra, a la siguiente y leía letra por letra. Y así, entonces, ¿qué fue lo que le dijo él a Hashem? Dice: Hashem, yo no sé qué es lo que dice acá. Quiero hacer mi oración, pero no sé cómo hacerlo, simplemente estoy leyendo las letras. Organiza tú las frases y yo leo las letras. Entonces, esto dicen que también constituía una oración judía. De modo que en la sinagoga un individuo puede rezar cualquier lengua que se le sea comprensible. Sin embargo, es importante que la congregación como un todo rece colectivamente en hebreo. Ya vamos a ver por qué. Esto está en el Orah Hajim 101, en la Mishnah Berurah 13. Hay diversas razones para ello. Si al principio me dice que debo hacerla en el idioma que yo entienda, la oración, ahora me dice que debo hacerla en hebreo. ¿Por qué? Cuando usted hace su oración solo, hágalo en el idioma que entiende para que usted tenga una concentración con Hashem y pueda hacer su oración tranquilo y no se distraiga tampoco. Y su oración pueda ser escuchada. Ahora, cuando está rezando con varios judíos, comunidad, o está en la sinagoga, es bueno en comunidad hacerlo en hebreo. Eso es lo que nos dice. Vamos a ver los puntos que nos indica que por qué debemos hacerlo en hebreo. El primero dice que un servicio religioso relativamente uniforme en hebreo contribuye a mantener y preservar la unidad del pueblo judío en todo el mundo. No solo ayuda a vincular a cada judío más estrechamente a la Tierra Santa, sino que permite que el judío se sienta en su casa, en la sinagoga, en cualquier parte del mundo, incluso en países donde los judíos hablan otro idioma, y de otro modo no hubiera podido comunicarse con ellos.
si los judíos en cualquier parte del mundo realizaran los servicios religiosos en sus respectivos idiomas vernáculos y solo un grupo selecto de eruditos conserva el idioma hebreo, el consecuente alejamiento de los otros judíos de la sinagoga contribuiría a un serio revés a la unidad judía. ¿Qué es lo que nos habla esto? Lo que mantiene unido al pueblo judío en todo el mundo, en la diáspora, es precisamente el idioma hebreo. Cuando usted habla el idioma hebreo, siendo judío, habla el idioma hebreo, puede ir a cualquier sinagoga del mundo, por ejemplo, una sinagoga de habla inglesa, y y usted habla español, pero cuando llegue allá, usted no va a ver un sidur en inglés, no va a ver un sidur en español, pero la oración va a ser la misma. ¿Qué pasa? Es la unicidad que hay entre ellos por el idioma. Usted puede viajar al país que quiera, ya sea su tradición sefardí o ashkenazí, a la sinagoga que quiera, y la oración va a ser la misma. Va a cambiar una que otra cosa, pero es en el sentido de decir las oraciones o como en el orden del día, pero prácticamente es lo mismo en todas las comunidades. El idioma hebreo es el que mantiene unido al pueblo de Israel en la diáspora. Yo tuve la oportunidad de asistir a una sinagoga en inglés y la verdad fue prácticamente igual. Fue chévere porque usted entra a la sinagoga y uno se siente extraño, porque es como cuando uno va al primer día de clases a un colegio nuevo, como que todo el mundo lo mira, pero uno entra allá y cuando se inicia la oración, simplemente usted va a su sidur y empieza a leerlo con la comunidad exactamente lo mismo, ya lo lean una parte del mundo, lean otra parte del mundo exactamente igual. Es lo bueno del judaísmo, que el judío se mantiene unido en cualquier parte del mundo y es aceptado, como cada sinagoga prácticamente es la casa de un judío, es bien aceptado. Dice ahora otro punto: el alejamiento del idioma hebreo significaría también alejarse de la Torá y de todas las otras fuentes clásicas del judaísmo. Constituiría la pérdida de la comprensión de los conceptos hebreos y de los valores judíos, que en última instancia son transmitidos mejor a través del idioma hebreo. Esto es un punto muy importante, porque perder el idioma hebreo es alejarse de la Torá. Es un punto completamente fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Todos los textos hebreos, pues la Torá, todas las Torá que se han escrito son precisamente así, escritas. La Torá no se imprime, la Torá se escribe. Hay unas personas que estudian para eso y ellos duran muchos años escribiendo la Torá, pero es escrita a mano. Los sefer de la Torá son escritos a mano. Ahí hay un punto que hay que tocar, y es que las Torás impresas son de lectura personal. En comunidad se lee la Torá directamente del sefer. Ahora, ¿qué es lo que pasa si se pierde el idioma? Dice que si se aleja uno de la Torá, la fuente es la pérdida de los conceptos hebreos y de los valores judíos, o sea, prácticamente la identidad judía se pierde. Y esto conlleva a la asimilación. Ahora, ¿qué pasa? Lo bueno que tiene el judaísmo es que la Torá es la misma desde la primera que se hizo hasta la última que se ha hecho. No ha cambiado nada. Solamente creo que una vez encontraron una Torá que la revisaron, y de las primeras que hicieron, la revisaron y habían solamente 3 letras que habían cambiado. Únicamente 3 letras, pero estas 3 letras no afectaba en nada las palabras que estaban escritas. La palabra significaba exactamente lo mismo, pero no cambiaron frases, párrafos, nada, exactamente ha sido la misma. Ahora, ¿qué pasa con las que son impresas? Las que son impresas es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, o como el cristianismo lo denomina también como el Antiguo Testamento. Son los 5 libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son Bereshit y bueno. Ahora, esas traducciones, es cuando usted pasa
una Torá, una traducción, le cambia el sentido de las oraciones o de las palabras, o muchas veces los significados. La Torá, las primeras traducciones que se hicieron de la Torá, las hicieron los griegos. Ya sabemos que los griegos eran antisemitas, ellos querían alejar prácticamente al pueblo judío de lo que tenía que ver con ellos. Entonces ellos hacen la traducción de la Torá, pero hacen la traducción de la Torá en un mundo antisemita por personas antisemitas. Entonces ellos cambian muchas cosas y pierden el sentido. Ahora, lo que ellos sabían de hebreo no era prácticamente el 100% del hebreo, porque los judíos, que eran los que hablaban el hebreo, no hicieron la traducción al español en esas primeras traducciones que se hicieron. De ahí ya se empieza a crear, se forma lo que es el cristianismo. No quiero hablar de cristianismo, pero quiero tocar este tema de las Biblias que se han impreso en diferentes traducciones. Yo encontré que de las impresiones que se han hecho, de las traducciones que se han hecho de la Torá, hay más de 450. Sí, hay 450 traducciones de la Torá en 450 idiomas o dialectos. Entonces tenemos 450 dialectos impresos, y ahora lo que se hace es que esas son de forma total, de forma parcial, o sea no completa, se traducen más de 2000 textos. Entonces lo que tenemos son 2450 Biblias escritas, que son diferentes, 2450 traducciones que se hicieron al libro. Entonces, ¿cómo hace uno para identificar cuál es el verdadero y cuál es el que no es verdadero? Porque usted puede coger un libro y decir una de las traducciones y decir, esta tiene la verdad, yo creo en esta, lee la otra y dice, no, acá dice diferente, pero no, yo como aprendí de esta, yo le creo más a esta. Y resulta que de esta llegó alguien y tradujo otra y dijo, no, pero entonces yo hago esta traducción de otra a este otro idioma, y empezaron a traducir diferentes textos hasta que se volvió un caos, como le estoy comentando. 2400 es demasiado. Ahora, ¿qué pasó? En las traducciones que se hicieron, las personas, no solamente está el problema de la traducción, sino la persona que la enseña también, porque tenemos tantas traducciones. Ahora vamos a poner a personas a explicar esas traducciones. Al principio ya tendríamos casi 3000 personas enseñando 3000 cosas diferentes. Cuando llegan y se vuelve interpretación más que traducción, entonces yo interpreto esto de esta forma, entonces esto es lo que yo entiendo por esto, pero entonces otra persona le dice, no, pero yo lo entiendo de esta forma, entonces lo que yo creo es verdad y lo que usted está equivocado. Aparece una tercera persona, no, yo creo esto porque es que en realidad lo que quiere decir es esto, y es para ese otro que dice, yo no, eso lo que quiere decir no es ninguno de los anteriores, sino es esto. Y así se ha dividido tantas creencias y se ha dividido tantas cosas, que yo entré a la página del Vaticano y encontré un fragmento de un artículo que quería leerles, y dice: después de la excomunión de Martín Lutero de las iglesias católicas en el año de 1520, que marcó el inicio del movimiento protestante, más de 20.000 diferentes denominaciones han sido creadas en alrededor de 500 años. En 1980, la Enciclopedia Mundial Cristiana de David Barrett de Oxford University dio 20.780 como el número total de diferentes denominaciones. El proyecto que habrían 22.190 denominaciones para 1985. ¿Qué significa esto? Que hay aproximadamente entre 25.000 o posiblemente 30.000 diferentes denominaciones hoy en día. Incluso si por bien el argumento que uno tomara en estimación conservadora de un número de tan solo 15.000 diferentes denominaciones en tan solo 5 años,
de 1980 a 1985 se crearon 15.000 más. En lo que duró el censo ya habían 15.000 más. Esto indicaba que más o menos estaban creándose una denominación, se crea una denominación cada 2 semanas. Entonces cada vez que aparece alguien que entiende de una forma, crea su propia comunidad y al final ahorita hay un caos total. Esto lo encontré en la página del Vaticano, 30.000 diferentes denominaciones. Yo pensé que eran 3.000 y no, eran entre 25.000 y 30.000. Es un caos. ¿Qué pasa con...? Volvamos a nuestro punto, no sé por qué llegué allá también. Volvamos al punto de nosotros. ¿Qué pasa cuando se pierde la Torá? Digamos que vamos a traducir la Torá a nuestro idioma y resulta que alguien dice yo también quiero hacer una traducción para tener mi propia versión, entonces yo traduzco de la traducción y de la traducción y pasa lo mismo. Se va a perder todo el contexto de las frases. Hay un libro bueno que yo les recomiendo, se llama El Strong. Concordancia Strong se llama el libro. Es un libro bueno que habla sobre el significado de cada palabra hebrea, qué significa cada una de las palabras. Por eso, si ustedes tienen una Biblia o una Torah en español, ustedes pueden recurrir también a ese libro y verificar qué significa cada palabra, porque está traducida así y qué otros significados tienen, valor numérico, todo lo encuentran ahí. Es un libro muy bueno, yo lo recomiendo. Concordancia Strong. No es un libro para leer, sino para consultar nomás. Ahora, entonces lo que alejaría, si se perdiera el idioma, no mantener el idioma hebreo, entonces significaría el alejarse de la Torah, que sería lo más grave, y por ende va a la asimilación. Ahora, vamos a otro punto. Si se abandonara el servicio religioso en hebreo, estaríamos eliminando la más poderosa razón para enseñar el hebreo a las generaciones venideras. Si se proporcionara una vía fácil para los deseos espirituales meritorios, la comunidad podría estar destruyendo el incentivo que animaría a las personas que no han aprendido el hebreo para dedicar el tiempo y los esfuerzos necesarios para aprender en primer término el hebreo y a continuación el significado del texto de las oraciones. ¿Qué pasa con esto? Que si no tenemos el texto, si se abandona por lo menos el estar orando en hebreo, se van a perder términos hebreos, como por ejemplo ese que estamos estudiando, la Shon HaKodesh, la lengua sagrada. Todos estos términos se van a ir perdiendo y se van a ir perdiendo uno por uno hasta que ya no vamos a tener nada, sino vamos a empezar a utilizar palabras que no son y podemos a perder una riqueza cultural muy grande. Ahora, finalmente, y lo que es más importante, la ruptura del vínculo orgánico de la comunidad con el idioma hebreo ha conducido a lo largo de la historia a la total asimilación y final desaparición de dicha comunidad. Esto sería lo peor que le podría pasar. Yo escuché o leí que la lengua hebrea la revivieron hace aproximadamente 200 años y la establecieron como primera lengua en el Estado judío de Israel. Ellos hablan el hebreo como primera lengua y gracias a esto ya se creó como un vínculo con la Torá. Hay comunidades judías que no aceptaron esto porque supuestamente la Shon HaKodesh, o sea, la lengua, el hebreo es la Shon HaKodesh, una lengua sagrada, y no debe ser hablada como así, sino debe ser por palabras de Torah. Pero el idioma que se mantiene es ese en el pueblo de Israel. Hay comunidades que aceptan, otras que no, pues la verdad la mayoría, yo creo que prácticamente el 99% de los judíos aceptan el hebreo como de uso cotidiano. Eso es mi punto de vista, la verdad, no sé qué tan cierto esté yo. La pérdida del hebreo empezaría primero por tradición. Si usted tiene hijos y les enseñan a sus hijos el idioma hebreo, los instruyen desde pequeños con el idioma, ellos cuando crecen van a tener el idioma, lo van a practicar, van a
ser buenos judíos, van a practicar sus misbot, lo que se les encomiende. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos también tengan hijos, van a hacer el mismo procedimiento, les van a enseñar el idioma a sus hijos y los hijos de sus hijos a sus hijos y así en secuencia, y se mantiene. Eso es lo que ha pasado durante muchos años con el pueblo de Israel. Después de la destrucción del templo en el año 70, ellos no perdieron su raíz judía y se ha mantenido el mismo idioma por más de casi 2000 años. Ahora, ¿qué pasa cuando en ese lapso hay una ruptura? Usted le enseñó hebreo a su hijo, pero su hijo no le enseñó a los hijos de sus hijos. Que se pierde la conexión de la Torá. ¿Por qué? Porque ya ellos no van a leer con la Torá en el idioma, en la Shon HaKodesh, no van a leer directamente la Torá, sino van a empezar a leer traducciones. Ya después lo van a tornar aburridor porque eso es lo que ha pasado de traducciones tras traducciones y ya al final va la asimilación y ya se pierde como esa cultura judía y ese idioma, es que el idioma hebreo es prácticamente un eje principal del judaísmo, porque es que la Torá está escrita prácticamente, o sea, el 100% de la Torá está en hebreo. Si uno no entiende una letra del hebreo, la estudia, la aprende y vuelve y sigue en la Torá, pero ¿qué pasa si usted no tiene una Torá en hebreo? Pierde todo, o sea, prácticamente esto sería un caos. Pero Baruch Hashem, tenemos varias personas y varios institutos que le enseñan a uno a hablar el idioma hebreo, a entenderlo, y hay unos que le enseñan a uno el hebreo moderno, otros que le enseñan hebreo bíblico. Ya depende de cada quien cómo quiera aprender el idioma hebreo, pero es bueno mantener toda esta cultura. Ellos es que ellos se han mantenido también durante 3000 años firmes. Muchos imperios han querido acabar al pueblo judío y se han acabado, son los mismos imperios, las mismas personas que han querido acabar con el pueblo de Israel son los que acaban, y ellos se han mantenido a lo largo de los años. Esto es prácticamente lo más importante de la cultura hebrea, que es el idioma. Ahora vamos a tocar otro punto más adelante, pero vamos a continuar con a ver qué más nos dice el libro. Lo que se manifiesta hasta aquí no viene a resolver el dilema personal del individuo, lo que se desea entender lo que se está rezando y no haya sentido en recitarlo las oraciones en un idioma que no conoce. Incluso para una persona en tal situación, el uso del idioma vernáculo, si bien puede constituir una solución a corto plazo, no llega nunca a ser la mejor forma de lograr la verdadera experiencia espiritual que anhela. La importancia del hebreo como idioma de las oraciones judías no radica en el hecho de ser el idioma hablado de uso común en Israel, sino el hecho de ser la lengua de los profetas, el idioma de la Torá, la lengua sagrada, la Shon HaKodesh. Para innumerables generaciones de judíos, tanto en la tierra de Israel como en la diáspora, el idioma hebreo no es únicamente un medio de comunicación, posee significación espiritual inmanente como propósito del divino misterio. Si uno no entiende debidamente el hebreo, es conveniente utilizar un libro de oraciones con traducción que pueda consultar frecuentemente. Con el correr del tiempo, si uno reza con frecuencia, llegará a entender mejor las palabras hebreas, así como el sentido de la oración general de cada oración. Esto yo les he explicado ahorita, que de tener un sidur con las traducciones y leer los párrafos, leerlo varias veces y entender qué es lo que quiere decir. Si bien la oración judía no constituye una meditación y las palabras deben ser pronunciadas claramente, la oración no consiste solamente en palabras. La oración requiere también un estado de ánimo, un sentimiento. Es por ello que nuestros antepasados piadosos dedicaban mucho tiempo para penetrar el espíritu de las oraciones. Si una persona reza oraciones cuyo texto no llega a comprender cabalmente, pero su corazón se inclina humildemente ante Hashem y sus pensamientos se dirigen al Padre que está en los cielos, ¿no comprenderá el Padre Celestial su intención o juzgará acaso sus oraciones menos dignas de consideración? Es una pregunta muy buena. Ahora vamos a ver un punto nuevo, se llama la Kavaná. Este tema es bueno. Yo lo he estudiado muchísimas veces.
Dice el subtítulo, dice la Kavaná, lo que cuenta es el espíritu. El próximo capítulo de este libro está dedicado ampliamente a los procedimientos formales y a la mecánica vinculada del ritual religioso, a fin de que no se obtenga impresión errónea de que el judaísmo se preocupa solamente por la perfunctoria recitación de oraciones y de participación mecánica en ceremonias o ritos. Coloquemos desde ya todo el ritual religioso judío en su perspectiva correcta. La ley judía requiere que los fieles tengan plena conciencia de que se está dirigiendo a Hashem, de que cada uno sepa ante quién está parado. Esto está en Berajot 28b. La mera lectura del libro de oraciones no significa rezar. Se puede leer un libro de oraciones como quien lee cualquier otro tipo de libro. Para conocer lo que se dice o para saborear la belleza de su poesía, esta forma de lectura no se considera una oración. Para convertir la lectura en una oración debe haber por lo menos una cabal sensación de estar en presencia de Hashem y estar cumpliendo uno de sus preceptos. La palabra hebrea que se refiere a este propósito es Kavaná. ¿Qué es Kavaná? Ahí está en la diapositiva. Intención, propósito y concentración. Tiene que grabarse estas tres palabras para toda la vida. ¿Qué es la Kavaná? Intención, propósito y concentración. Otra vez, ¿qué es Kavaná? Intención, propósito y concentración. Apréndaselo. Eso es muy importante. El Talmud indica que quien reza debe dirigir su corazón hacia el cielo. Esto está en Berajot 31a. Este es el nivel mínimo de Kavaná en toda oración. Sin ello, no es una oración. La Kavaná en la oración es la total antítesis de la mera recitación mecánica de palabras. Kavaná puede ser definida de diversos modos, pero cada definición representa niveles ascendentes de Kavaná. Cada una constituye un desafío al fiel en su adoración. El siguiente nivel de Kavaná consiste en entender y comprender la oración que uno está recitando. Un nivel más elevado sería el de liberar la mente de todo pensamiento extraño que pudiera interferir con la oración pura, de modo de concentrarse totalmente en el rezo. Y un nivel superior de Kavaná significa también interiorizarse del más profundo sentido de lo que uno está pronunciando a la vez de rezar con extraordinaria devoción. Esto es importante, y lo importante de la oración no es leer y leer y leer y leer y leer y saber qué es lo que dice el texto, sino la intención de lo que usted está leyendo, el propósito de lo que usted está leyendo, para quién es la oración. Mi intención es leerla con fe, mi propósito es hablar a Hashem, que necesito concentración para poder lograr esto. Por eso es intención, propósito y concentración. La Kavaná, apréndase esas tres palabritas, son vitales. Eso es un eje en la oración. La Kavaná es el eje principal de la oración. Las leyes que rigen la oración judía prohíben rezar si no se puede alcanzar un nivel mínimo de Kavaná. ¿Ven? Si usted está rezando o está haciendo su oración y tiene un televisor prendido, un radio prendido, y empieza a hacer la oración y salió la canción que se le pega y se le graba, y entonces usted resulta con la canción metida en la cabeza, y sigue leyendo y no sabe qué es lo que está leyendo, y resulta que después se perdió y no sabe qué es lo que estaba leyendo, y le preguntan qué leyó y no sé. Eso, según las leyes, dicen que está prohibido hacer eso. Dicen que se requiere un mínimo de concentración. Si usted no tiene lo mínimo de concentración de Kavaná, mejor no haga la oración. Despeje su mente y vuelva y haga la oración. Vuelve y empiece todo ese. Puede rezar la oración completa. La termina de principio a fin. Duró haciendo Minhá, Shaharí, Arbi, la oración que esté haciendo. Pero si la hizo sin Kavaná, es una oración que es prácticamente nula. Porque no. Es como hablarle a una persona y que la otra persona no escuche. Simplemente está ignorándolo a uno haciendo otra cosa. Pero cuando usted le habla a una persona y lo entretiene y le dice, mire, estamos de tú a tú, esa persona va
a fijarse qué es lo que está diciendo, qué es lo que hace Hashem. Hashem, si usted no siente esa intención y ese propósito de que le está haciendo la oración a él, no le va a poner cuidado. Pero si su corazón está prácticamente haciendo clic con Hashem, ahí Kavaná, usted está entendiendo cada cosa y le sale del corazón. Es bueno hacer sus oraciones con Kavaná. Si no hay Kavaná, mejor no haga la oración y espere un rato y vuelva y hágalo. Voy a volver a leer este pedazo. Dice: las leyes que rigen la oración judía prohíben rezar si no se puede alcanzar un nivel mínimo de Kavaná. Y aun cuando el Shulchan Aruch parecería admitir el hecho de que los judíos pueden rezar incluso cuando no pueden lograr la Kavaná, sin embargo deja sentada claramente la norma de que no se debe rezar en un lugar o en circunstancias que hubieran interferencias con la Kavaná. Esto está en el Orach Hajim 98.2. Los sabios admiten que no se puede tener la debida Kavaná cuando uno se encuentra en un estado de cólera o disgustos extremos, o está perturbado por problemas, cuando se encuentra sumamente fatigado, o cuando hay un motivo externo de distracción. Esto es importante. Si usted está de mal genio o alguien lo hizo enojar y llegó a su casa y lo primero que hizo fue empezar la oración, no lo haga de esta forma. Simplemente se espera, se calma, se relaja y luego inicia su oración. Dice que está prohibido hacerlo con cólera, porque es prácticamente una ofensa. Es hablarle, es como: tengo problemas en mi trabajo y yo llego a mi casa y me desquito es con mi familia porque tuve problemas en mi trabajo y los grito a ellos. Es lo mismo con Hashem. Si usted no entiende que debe estar en un estado, prácticamente tener la mente en blanco y concentrado, hablándole a Hashem, es mejor se calma. Si usted hay algo de distracción, que le hablan y le hablan y le hablan y usted quiere hacer la oración y la gente lo distrae, no lo haga. Simplemente espera un momento, o se puede cambiar de lugar, ir a otro lado o habla con la gente, le dice: espera un momento, hacemos oración, me regalan 20 minuticos, ya les pongo cuidado, y hacen su oración. O lo otro es cuando uno se encuentra cansado. Quizás, no sé, fue al gimnasio a hacer deporte y llegó cansado y lo primero que hizo fue coger su libro y hacer sus oraciones, pero el cuerpo no está asimilando eso, sino está... Primero, uno cuando está cansado empieza a respirar más rápido y lo que quiere es sentarse o la mente en blanco y se hace de todo menos concentrarse. Por eso es bueno no tener distracción cuando va a hacer su oración. Por lo tanto, todas estas condiciones no han de ser eliminadas para poder entregarse a la oración. Uno se levanta para rezar únicamente cuando se encuentra en un estado de ánimo reverente. Dice el Talmud en una de sus disposiciones que establece el marco adecuado para rezar en Berajot 5.1. Reverente significa que no se excluyen las oraciones dichas con alegría, pero sí excluye toda frivolidad. Algunas personas, incluso los que rezan con fiel regularidad, podrían alguna vez ser acusados de recitar sus oraciones en un modo totalmente perfunctorio. Un problema mucho más serio se plantea en aquellas congregaciones donde las conversaciones vanas y charlas interminables duran en los servicios de oraciones, demuestran una evidente falta de Kavaná y total carencia de espiritualidad. Pero la falta radica aquí no en los individuos, sino en el judaísmo. Pero la falta radica aquí en los individuos, lo dije mal, me corrijo. Pero la falta radica aquí en los individuos y no en el judaísmo o en la oración judía. Esta conducta es contraria tanto a la letra como al espíritu de la ley judía. Los culpables de estas transgresiones son sindicados como pecadores. Esto está en el Orach Hajim 1.24.7 y en la Mishnah Berurah 27 en Orach Hajim 151.1. Quizás ellos puedan considerar que se encuentran dedicados a una actividad religiosa, aun cuando de hecho su conducta evidentemente irreligiosa se mofa de los servicios de oraciones y constituye una afrenta a Dios y a la santidad de la sinagoga. En este mismo sentido, la ley judía advierte a los eruditos que no se dediquen al estudio de las Sagradas Escrituras cuando la congregación está entregada a la oración.
ya que esto induciría a otros a pecar al fomentar la falta de respeto hacia el servicio de las oraciones. Esto está en el Orah Hayim 124.4 y en la Mishnah Berurah 17. Si algún precepto en el cual lo que cuenta es el espíritu, si hay algún precepto en lo cual lo que cuenta es el espíritu, lo es precisamente el de la oración. La Torá, el Talmud y el Midrash, los códigos de la ley, son unánimes al respecto, y todas las disposiciones halágicas sobre la oración y el decoro al rezar están destinadas a intensificar la calidad espiritual del servicio de las oraciones. Si las circunstancias obligaran a una persona a elegir entre recitar más oraciones sin kavaná o pronunciar menos rezos, pero hacerlo con kavaná, ¿cuál preferirían ustedes? ¿Hacer varios rezos sin kavaná o hacer poquitos con kavaná? Obviamente la respuesta es obvia, hacer poquitos y con kavaná, porque usted puede hacer muchos y si no los hace con kavaná, ¿qué es la kavaná? Otra vez, intención, propósito y concentración. Usted puede hacer muchísimos y durar horas haciendo oraciones, pero si no lo hacen con kavaná es una oración nula. O usted puede hacer poquitas, pero la hace con kavaná, es mejor hacer poquitas y con kavaná. Dice, si las circunstancias obligaran a una persona a elegir entre recitar más oraciones sin kavaná o pronunciar menos rezos, pero hacerlo con kavaná, debe preferir evidentemente esta última alternativa. Esto está en el Orah Hayim 1.4 en la Mishnah Berurah 12. Si se tratara de una elección en el marco de una serie de prioridades, como dice el Talmud en Sanedrín 106b, el santo bendito sea desde el corazón. Desde el corazón. Es importante, por eso les decía que el tema de la kavaná es importante aprenderlo. Investiguen más sobre kavaná, aquí está ese tema tocado también un poco por encima. Investiguen, lean, pregúntense, escriban, hagan preguntas y investiguen sus mismas preguntas, pero aprendan ese tema, la kavaná es el eje principal de todo. Vamos a seguir ahora con otro tema muy importante, muy chévere, que son los cánticos. El punto 6, 7 y 8, como les comenté al principio del video, son el mismo, solamente que los dividí entre secciones. Vamos a empezar con el 6, los cánticos. Se titula así, Ayuda a la Kavaná. Tiene título Cánticos y un subtítulo Ayuda a la Kavaná. Vamos a ver por qué los cánticos ayudan a la kavaná. El poder de la música para conmover el corazón, para despertar las emociones, para intensificar el estado de ánimo que uno desearía alcanzar, la ha convertido en un factor importante en la oración judía. Desde sus más tempranos orígenes, celebrad al Señor con alabanza, cantad a nuestro Dios con la cítara. Eso es en Salmos 147:7. Indica una rica tradición de cánticos tanto vocales como instrumentales entre los israelitas desde los primeros tiempos. El Talmud considera el canto como una forma de servir a Hashem con alegría y placer, disposición que está en la Torá considera fundamental para el culto devoto. Eso está en Deuteronomio 28:47 y en Anahim 11a. Y si bien la nación judía, sumergida en el dolor de la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común, prohibió el uso de la música instrumental en señal de duelo por el templo, esto está en el Orah Hayim 563, la música vocal continuó siendo un componente fundamental del rezo y de la lectura de las Sagradas Escrituras. La Torá no era leída simplemente, sino que era cantada en una forma muy similar a como se canta en las sinagogas en nuestros días. Eso está en la Megilat 32a. Rabbi Yehuda HaHasid, aproximadamente en el año 1150 y 1217 de la era común, escribió: rezad vuestras oraciones con la melodía que sea más grata y dulce para vosotros. Entonces rezaréis con la debida kavaná, porque la melodía atraerá a vuestro corazón tras las palabras que salen de vuestra boca. Suplicad con melodía que haga llorar vuestro corazón, alabad con una melodía que dé gozo al corazón. Esto está en el Sefer Hasidim 11.
El Talmud requiere incluso ser experto en el cántico y tener una voz agradable como las cualidades necesarias para oficiar como maestro de oraciones. Esto está en el Tananit 16a. Acá vimos lo que fue un poco de historia, por eso los dividí, los cánticos en 3 temas. Vimos lo que fue la historia de que antes se hacía, se ayudaba para una mejor Kavaná. Inclusive a unos pasa que cuando, no sé, suena un salmo, tiene un buen ritmo, uno lo canta. Inclusive yo me he aprendido salmos, pero es por escuchar cómo los cantan, y resulta que ya después yo cuando los voy a leer no los leo, sino ya los canto. Algunas veces también puede ser las canciones, de pronto también ayudan mucho antes de iniciar, no sé, una oración o un estudio. Se reúne la gente para estudiar, es bueno cantar, pues es bonito. Pero ¿qué pasa? Esto se hacía antiguamente antes de la destrucción del templo. Cuando se destruye el segundo templo, los judíos el pueblo de Israel entra en un estado de, ¿cómo lo llaman ellos? De duelo por la destrucción del templo. Entonces los rabinos prohíben utilizar la música como parte de las oraciones, pero ya más adelante vuelve y se toma esto como una forma de Kavaná, porque la música a muchas personas les sirve para la Kavaná. Vamos ahora a ver lo que dice la entonación. Un siguiente punto, que es el 7, la entonación. La cantinela de las escrituras. Este es el subtítulo de este punto. Entonación, la cantinela de las escrituras. La música sinagogal puede ser dividida en 2 tipos básicos, ambos con raíces que se remontan a la época del Templo de Jerusalén. Un tipo de entonación, o sea, la cantinela ligada a la lectura de las escrituras. Esta entonación es regida por una serie de notaciones musicales denominadas los trop. Tamei ha-mikra, notaciones de lectura de la Torá, que aparece en el texto impreso de la Torá hebrea, ya sea encima o debajo de cada palabra. Estas son las notaciones que el joven Bar Mitzvah aprende para leer la Haftará, la lectura de los profetas, con la debida entonación. Si bien las melodías vinculadas al trop difieren un tanto como lectura de la Torá, los profetas o de cada una de las 5 Megilot, que son los rollos de las escrituras, no obstante comparten las mismas inflexiones básicas. La interpretación correcta del trop conduce automáticamente a la adecuada pronunciación de la frase. Es como un tono musical que va llegando con las letras. Creo que está hablando de los Nikud también ahí. Llevan unos puntos que entonan como la vocal, si dura más, dura menos. Estos son los punticos que aparecen en los textos hebreos, pero son tonos musicales lo que se refiere acá. Ahora vamos a ver lo que es el nusaj. Es el último punto ya para terminar, y este es el tema principal. Dice: otro tipo de música sinagogal, nusaj, nusaj se llama así, el motivo musical. Otro tipo de música sinagogal es el denominado nusaj, que es el motivo musical que impregna los diferentes servicios de oraciones. El Shabbat, las festividades, los días solemnes tienen sus propios nusaj característicos, y quien dirige los servicios de oraciones en estos días debe estar bien familiarizado con el nusaj adecuado. Aun cuando un nusaj equivocado o la falta de nusaj en el rezo no invalida el servicio de las oraciones, el nusaj es parte de la oración consagrada en la sinagoga. Dado que no todas las oraciones estaban sujetas a un nusaj tradicional, los jajamín profesionales de las comunidades askenazíes europeas que florecieron en la Edad Media hallaron suficiente campo libre como para comprender otras versiones musicales para algunas partes del servicio de las oraciones. El Piut, que de esto se va a hablar en las páginas 361 y 366 de este libro, proporcionaba oportunidades especiales para la creatividad musical. Con el correr del tiempo, esta libertad de acción, conjunto a ciertos excesos de parte de quienes introdujeron melodías de cantos populares folclóricos, repitiendo
propiamente palabras o pasajes de una oración a fin de adaptarla a la música y prolongando intensamente los servicios mediante largas composiciones operísticas con el descontento de la congregación. ¿Qué pasaba aquí? Al principio se utilizaban los trop, que era como el tono y la secuencia que llevaba normal, como un ritmo que se mantenía. Al volverlo más folclórico, se perdía como ese sentido de estar escuchando la melodía porque largaban las palabras. Decía cuando era entonces se alargaban y eso también molestaba a las personas porque también uno hacía la oración más larga y segundo se volvía aburridor. Por eso hablaba de que las personas que eran las encargadas de esto debían tener buena voz, y hablaba sobre lo de volver el operístico, decían ellos, con el descontento de la congregación. Ya en el siglo VII las autoridades religiosas condenaban a quienes subordinaban la oración a la música o se dedicaban a entretener a la congregación más que a dirigir las oraciones. Esto está en el Orach Hayyim 53:11 y en el Sefer Hasidim 418. Esto pasaba porque ya pasó de ser oración a ser música. Si usted se congregaba para hacer su oración y resultaban cantando, usted como que, ¿qué pasó? Yo vengo a hacer una oración, no a cantar. Entonces se queda como ese choque entre las dos partes, de hacer el nusach bien cantado con una melodía que debe ser acorde a una oración o volverlo muy folclórico. Eso es lo que pasaba en las tradiciones. La tradición musical de los diversos países en los que vivían los judíos afectó también el modo en que se cantaban, entonación y el nusach, debido a las grandes diferencias de calidad tonal de la música cantada en tradiciones europeas y cantada en los países árabes. La parte musical del servicio de la sinagoga llegó a ser más notable diferencia en los servicios religiosos de las comunidades judías askenazis del occidente y de las comunidades sefardíes de Medio Oriente. Las comunidades sefardíes del rito español y portugués tenían sus propias cantinelas características, diferentes a las otras comunidades. El canto se convirtió también en una parte importante de las comidas shabáticas. Estos cantos religiosos son denominados semirot. Si bien la letra de estas composiciones es la misma en todas partes, la música con la cual se cantaba varía según la tradición local o familiar. De hecho, constantemente se están componiendo nuevas melodías para estos cánticos shabáticos o con frecuencia se les adapta melodías populares, y aun cuando durante mucho tiempo las oraciones fueron recitadas con un mínimo de cánticos alegres y sin la intervención del cantar de la congregación, incluso en Shabbat y las festividades, el criterio de Rabbi Yehuda Hasid, el que debemos utilizar la melodía para recitar las oraciones y profundizar la Kavaná, es compartido ampliamente en todo el mundo. Ahora esto sí se utiliza. Ya cuando uno va a las sinagogas o se reúne, se congrega uno, hay muchas que cantan. Obviamente se respeta la oración, se hacen canciones, pero el principal concepto de esto es mantener una oración. El hasidismo, un movimiento religioso surgido en Polonia hace aproximadamente 200 años, fue el precursor en los tiempos modernos para volver a enfatizar en el canto como modo de servir a Hashem con alegría. Ello ha tenido también la fuerte repercusión en muchas congregaciones no hasídicas. El canto congregacional ha vuelto a imponerse como un elemento integral del servicio religioso contemporáneo, muy especialmente en Shabbat y en los días festivos. Esto, ¿por qué se vuelve así? Porque es el día en que se reúne más la gente, los judíos, a hacer las oraciones. En Shabbat y en los días festivos son los puntos donde más se concentran los judíos en sus sinagogas. Tal como lo aconsejaba el salmista en 3000 años atrás: servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos. Esto está en Salmos 102. Hay una canción que me gusta que habla sobre esto en hebreo, que es la que dice: Ibdu Hashem ben Simcha, Ibdu Hashem ben Simcha, Bou lefana birnana. Esa canción me gusta mucho. Es el Salmo 102. No 102, 102. Bueno, hasta aquí los acompaño. Acabamos de terminar
lo que fue el capítulo 1 del libro de Rezar como Judío, escrito por el Rabí Hayi Halevi Donim. La guía para el libro de oraciones y el culto de la sinagoga es este, para que lo adquieran. No lo vendo yo, simplemente lo estoy estudiando. Si ustedes lo quieren adquirir ya en una judaica, la consiguen por eBay, por Amazon. Creo que por eBay ya no está, estaba agotado. Yo lo estoy buscando porque yo hace poco compré otro y por eBay no estaba, lo encontré por Amazon, pero quizás de pronto ya se encuentre. Ya los invito entonces a repasar todo lo que se aprendió, lo que fueron los cánticos del Nusach, para entonar, qué significaba, por qué se canta, porque algunas oraciones se hacen con un tono musical. Esto fue lo último que vimos. Lo importante de la Kavanah es lo principal. Vimos muchos temas importantes que bueno, es de pensar todo esto, el tema del idioma, porque rezar en hebreo en congregación, porque saber qué es lo que uno reza, no rezar por rezar, no hacer las cosas mecánicamente. Y bueno, entonces hasta aquí los acompaño. Estamos desde la Yeshiva Tefila Emet y nos vemos en el siguiente capítulo. Leí Traot. Regocíjate y canta, adoradora del Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Baruch Hashem, Bishá Tová, eso estuvo bueno. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.